apreciados participantes, apreciadas estudiantes. Quisiera tomar unos minutos para saludarlos y también darles alguna información sobre contenido de esta semana, en que nos vamos a concentrar en la elaboración de la pregunta de investigación. En primer lugar, por favor, no olviden completar todas las lecturas asignadas para esta semana. Seleccionar la pregunta principal de investigación es el primer paso, el paso fundamental para iniciar un proyecto. Les reitero mi recomendación, que espero ya hayan leído en la plataforma, que uno debe elegir la pregunta de investigación o elaborarla en base a un tema que le apasione a uno, porque vamos a invertir muchísimo tiempo, muchísima energía en esta tarea. Y si uno elige una pregunta que no le causa una emoción positiva, que no le interesa tanto, el resultado obvio va a ser que nos vamos a aburrir con el tema. Entonces, la pregunta central de investigación tiene el propósito principal de ayudarnos a definir el objetivo de nuestra investigación. Esto es esencial para saber en qué dirección hay que diseñar el proyecto y qué métodos y herramientas vamos a usar en el proceso de investigación. Ahora, en este proceso de seleccionar la pregunta, obviamente hay cierto reduccionismo y por definición un trabajo de investigación es reduccionista. No pretendemos explicar toda la compleja realidad que nos rodea. Lo que intentamos hacer más bien es comprender, explorar para identificar, para evaluar, para entender lo que está pasando desde una perspectiva y sobre un campo particularmente profundo de la realidad, pero no es toda la realidad. No pretendemos comprender la amplia complejidad de la realidad. Entonces, es muy importante que aceptemos esta limitación humana nuestra como investigadores e investigadoras, de que preferimos conocer bien un tema específico y en profundidad, aunque este tema apenas representa una parcela muy concreta de la realidad, y sin duda va a haber otras parcelas de la realidad que no vamos a incluir en nuestra investigación. Y esto es por una razón muy sencilla, que si no logramos definir qué no vamos a incorporar en nuestra investigación, nunca acabaríamos el proceso de investigación. Entonces, la pregunta de investigación es fundamental. Ahora en unos segundos les voy a dar algunos ejemplos, pero quisiera también irles mencionando que obviamente cada pregunta de investigación va a tener unas subpreguntas que nos van a ayudar a concretar aún más aquello que vamos a investigar. Este trabajo de identificar las subpreguntas va a ser un trabajo que tenemos ya asignado para la próxima semana, pero les voy adelantando esto porque sin duda al ir articulando la pregunta de investigación, ustedes ya quizás sean capaces de identificar ciertas ramas en las que pueden desglosar la gran pregunta. Obviamente las subpreguntas no van a ser 100, ¿no? Van a ser 3 o 4 subpreguntas que nos van a ayudar a responder a la pregunta central. Entonces, nuevamente lo que les mencioné la semana anterior, vamos a pasar de una incógnita general, que no es la incógnita de querer explicar toda la realidad, sino una parcela de ella con nuestra gran pregunta central. Y luego vamos a ir identificando incógnitas más específicas que nos enfocan más, que reducen nuestro lente a aspectos mucho más específicos y que cuando podamos ir respondiendo dichos aspectos más específicos, en conjunto aspiramos a poder responder en profundidad a la pregunta principal que originalmente hemos elegido. Aquí unos ejemplos, no por favor para que ustedes los imiten, solamente para darles algunas ideas y que ustedes puedan articular sus propias preguntas en los temas que a ustedes les interesan. Los ejemplos son ilimitados, obviamente, voy a elegir 4 o 5,
Pero nuevamente ustedes pueden formular preguntas sobre cualquier tema de su interés que sea relevante, que tenga conexión con su contexto y que por supuesto tenga implicancias teológicas que nos animen a poder crecer en nuestra comprensión teológica de la palabra de Dios y la bondad de Dios y sus propósitos para nuestro mundo hoy, especialmente en nuestro contexto particular, como ya dije. Entonces, por ejemplo, les doy aquí algunas preguntas de investigación para que las consideren. ¿Cómo impacta la enseñanza de la teología de la prosperidad en la comunidad tal o cual? Disculpen el sonido. Reitero la pregunta. ¿Cómo impacta la enseñanza de la teología de la prosperidad en la comunidad tal? Ustedes elegirán su propia comunidad, en una comunidad cercana a la que puedan tener acceso para poder realizar sus entrevistas, sus grupos focales, sus encuestas, sus investigaciones vía observación, etcétera, etcétera. Otra pregunta. ¿Qué rol juega la espiritualidad del psicoterapeuta o la psicoterapeuta en el tratamiento de personas cristianas que sufren de problemas neurológicos en tal sociedad o en tal comunidad? Podrán elegir una ciudad en particular, un barrio en particular, o si tienen los recursos necesarios para hacerlo en distintos lugares de su país, quizás hasta podrían animarse a plantear su país. Dependiendo de la pregunta que están haciéndose, probablemente sea mejor trabajar una comunidad más pequeña, pero hay ciertos investigadores, por supuesto, si tienen los recursos, los contactos, el dinero para poder apoyar esta investigación, que quieren hacerlo a nivel nacional, especialmente si el país no es muy grande, podría ser a nivel nacional. Otra pregunta. ¿Cómo perciben las personas indígenas de tal grupo indígena, de tal civilización, que viven en tal lugar, el rostro de Dios? Esta pregunta me encanta. La voy a decir de manera aún más específica. Por ejemplo, ¿cómo perciben las personas quiché que viven en la comunidad de Aguachapán, en el país, en este caso Aguachapán, si no me equivoco, está en Honduras? Yo estaba pensando más en un grupo quiché en Guatemala, pero bueno, allí en el borde de Aguachapán con Guatemala, ¿cómo perciben ellas el rostro de Dios? ¿O cómo perciben las mujeres quechuas de Andahuaylas, Perú, el rostro de Dios? Ay, qué bonita pregunta. Para los antropólogos y antropólogas de nuestro grupo, me imagino, les fascinará esta pregunta. Otra. ¿Qué factores influyen en la recuperación de miembros de pandillas en tal lugar? En Tegucigalpa, en Buenos Aires, en la ciudad de Lima o en los barrios marginales de Medellín, en Colombia. ¿Qué factores influyen en la recuperación de miembros de pandillas? Otra pregunta. ¿Con qué efectividad están las iglesias locales de tal lugar respondiendo a la crisis del coronavirus? Entonces, esa es una pregunta de investigación cualitativa que tiene ya un elemento de evaluación, que ustedes van a aprender un poco más sobre esto en su curso de Misión y Práctica 1 y la materia también de Misión y Práctica 2. ¿Qué estrategias han sido efectivas en promover la inclusión de personas con capacidades diferentes? Es lo que típicamente llamábamos las personas con discapacidad, de personas con capacidades diferentes en la comunidad cristiana de tal lugar. Lindo, ¿no? Identificar las estrategias y luego identificar si dichas estrategias han sido efectivas y han alcanzado su objetivo. Un ejemplo final. ¿Cómo perciben las mujeres profesionales las enseñanzas sobre género en la iglesia tal y qué impacto tienen en sus vidas? Ahí tienen una pregunta. O si gustan, quizás redondear mejor, articular mejor esta pregunta y decir qué impacto tienen en las mujeres profesionales de la iglesia tal o cual las enseñanzas sobre género. Podríamos
replantear esta pregunta para indagar más bien qué impacto tienen entre las mujeres profesionales de tal barrio o de tal ciudad las enseñanzas sobre género de tal iglesia. De repente esa es la razón por la que no van a la iglesia. Entonces ahí les he dejado algunos ejemplos nuevamente. Las preguntas de investigación son ilimitadas. La siguiente actividad va a ser nuestra videoconferencia. Ya tienen ustedes las indicaciones, deben estar preparados para poder compartir sobre sus reseñas bibliográficas. Y finalmente la actividad que se repite cada semana, no olvidar por favor que tienen que trabajar en sus anotaciones bibliográficas y seguir los pasos que se han identificado en las consignas de la plataforma. Nuevamente, la tarea está centrada en que ustedes continúen las lecturas sobre su propio tema de investigación y vayan anotando de manera muy resumida los aportes que ustedes encuentran de los autores y autoras que están leyendo. Como mínimo, por semana, un libro y 2 artículos. Reitero, esto es el mínimo. Mientras más puedan leer, mejor para ustedes. Bueno, que tengan muy buena semana.